¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Wrestling Addict aquí con un nuevo video para ustedes. Bienvenidos al video review de lo acontecido en Monday Night Raw correspondiente a la edición del 9 de octubre del 2017, un Raw que fue emitido en Indianápolis, ¿no? En Indiana, un lugar de bastante historia, sobre todo para The Shield. No olviden que entre otras cosas, ahí fue donde The Shield se destruyó oficialmente cuando Seth Rollins traicionó tanto a Dean Ambrose como a Roman Reigns y les propinó tremendos sillazos para en aquel momento el arquitecto liberarse del grupo y pasar a ser el consentido de la autoridad, ni más ni menos. Pues bueno, oficialmente y para satisfacción de todos los fans de aquel stable que marcó una época en WWE, pues bueno, están de regreso. The Shield, queridos Wrestling Addicts, está de vuelta. Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose unen fuerzas, al menos por poco tiempo, para enfrentarse al equipo capitaneado por el campeón intercontinental The Miz. Esa lucha será el main event, ni más ni menos que del próximo pay-per-view exclusivo de la marca Raw. Me refiero a WWE TLC 2017 y la lucha también honrará la denominación de tal evento, es decir, será de mesas, escaleras y sillas. Bueno, arrancamos Raw justamente con Miz TV. Su anfitrión, me refiero al Miz, al campeón intercontinental, entregó lo que él denomina los Mizes, ¿no? Los premios en distintas categorías. Uno, por ejemplo, a la constancia, otorgado para Curtis Axel. Otro, referido o categorizado como a mejores actores de reparto, y eso fue ese galardón fue entregado a Sheamus y Cesaro, los ex campeones de Tag Team Division, ¿no es cierto?, que perdieran justamente sus títulos frente a Rollins y a Ambrose. Y también tuvimos el premio al Top Dog, que fue entregado al propio anfitrión del programa por parte del propio anfitrión del programa, The Miz, quien presumía de haber derrotado y quitado de tal categoría a Roman Reigns. Por lo tanto, decía el Miz que él es el top dog de la empresa. Eso enfureció a Roman Reigns, quien interrumpió el segmento y presentó a sus ex compañeros de The Shield, oficializando que los tres reformarán esa agrupación tan querida y extrañada por muchos fanáticos pertenecientes al WWE Universe, ¿no es cierto? Pues bueno, los tres, una vez presentados ante el público y ante el Miz, que se encontraba con Cesaro, con Sheamus y con Curtis Axel en el centro del ring, avanzaron hacia el ring y castigaron fácilmente tanto a Cesaro como a Sheamus, como a Axel y como al Miz. Eran inferiores en cuanto a números, pero demostraron que al ser The Shield obviamente no se habían olvidado de todo el impacto y de todo el daño que eran capaces de causar, sin importar que numéricamente estuvieran en inferioridad. Siempre apelar a la nostalgia me parece a mí un buen recurso para que WWE obtenga mayor rating en su producto y además que el público en vivo, el que va a estar constantemente en las arenas donde se presenta habitualmente la programación de WWE, va a estar más involucrado, ¿no es cierto?, con la acción de lo que sucede dentro del ring. Otra de las cosas, las ausencias de Lesnar, que es el campeón universal, guste a quien le guste. John Cena, 16 veces campeón mundial, su sola presencia ya genera ventas y hoy por hoy todavía, a pesar de haber perdido frente a Roman Reigns, es quien más vende productos de WWE, quien mejores números le genera, quien más rating colabora para que se dé por parte del público que ve el producto de WWE. Samoa Joe es otra de las ausencias que normalmente garantiza buenas luchas, intensas sobre todo, más un feudo cada vez más largo, más aburrido, como el de Wyatt y el de Balor, que va a tener su cuarto combate, fíjense ustedes, tercero dentro de un pay-per-view. Todo eso ha hecho que WWE desesperadamente vea a The Shield como la incorporación que al menos en teoría, ¿no es cierto?, permitirá disimular o tapar esas ausencias en TLC, que al ser un pay-per-view, a pesar de ser un pay-per-view de menor historia si lo comparamos con los cuatro grandes,
pero necesita sí o sí al menos un main event importante. Me preocupa, eso sí hay que decirlo, acá yo digo lo que creo positivo y lo que creo que no es positivo. Me preocupa en sí que The Shield y su reunión hasta el momento parece enfocarse demasiado, ¿no es cierto?, en hacer lucir, en hacer destacar exageradamente a Reigns como su líder y totalmente superior a su compañero de stable, Rollins y Ambrose. Fijaránse ustedes que en cada una de las apariciones que tuvimos de The Shield durante este programa, Roman Reigns tenía que estar en la mitad. Roman Reigns era el que en pocas ordenaba a sus compañeros el castigo a seguir al oponente de turno, sea al Miz, a Cesaro, sea al propio Strowman más adelante, o a Curtis Axel, y también de esta manera lo que ocasiona es que no sepamos exactamente si se ha traído de vuelta The Shield o se está buscando un nuevo pretexto para intentar que Roman Reigns sea querido, que Roman Reigns sea más aceptado y sea popular al menos durante un par de programaciones de Raw en base a ese membrete con tanta historia como es el de The Shield. La esencia de The Shield, recordarán ustedes, los fanáticos de esta agrupación no me dejarán mentir, en su primera vida, ¿no?, antes de esta, era la unidad que cada uno tenía, ¿no? Cada uno trabajaba para el equipo. Era algo que se exhibía dentro y fuera del ring. No tenían un líder predeterminado. Era difícil encontrar el dominante dentro de esta agrupación porque siempre se priorizó el stable como tal. Por eso fue tan novedoso, por eso tuvo el impacto que tuvo. Roman Reigns en ningún momento era el líder del grupo, él era el enforcer, ¿no? El enforcer del grupo, el músculo del mismo. Seth Rollins era el cerebro del grupo y Dean Ambrose representaba la intensidad e incluso la rebeldía de este dominante stable, como para incluso desafiarse e ir más allá de sus propias limitaciones, propinar castigos a leyendas como John Cena, como The Rock, etcétera, etcétera, sin tener miedo a cualquier repercusión. Ese era The Shield y de verdad que hasta hoy obviamente han sido extrañados desde aquel momento en el que justamente en esta arena, como les dije, en Indiana, Seth Rollins traicionara al stable y diera por terminado esta unidad. Hoy por hoy, al menos en la forma que nos presentaron a The Shield, ni siquiera tiene su música y peor sus uniformes, al menos dentro de su presentación inicial, que es de esta vez. Recuerden ustedes que aparentemente en el próximo Raw será su segunda y última, porque llegaremos a TLC con esta unidad. Yo no sé hasta cuándo se continuará utilizando a The Shield como unidad. Ojalá sea lo que queda del año, porque hoy por hoy, seamos sinceros, Roman Reigns no tiene nada que hacer, ya que están a la espera de que Brock Lesnar se desocupe un poco, elimine más retadores y llegue más fuerte a WrestleMania 34, donde ahí sí tendría que vérselas frente a Roman Reigns. Pero por el momento, la unidad de The Shield está única y exclusivamente enfocada para lo que será el Main Event TLC. Nada más que eso. También creo que no se puede sacrificar al campeón intercontinental y al título, sobre todo. De tener potenciales combates que permitan brillar al título intercontinental, que permitan rescatar la esencia del título intercontinental, que es lo que el Miz con tanto éxito ha logrado. Y hoy por hoy es en base a ese éxito y en base al carisma que tiene el Miz que le permiten los altos mandos de WWE ser él quien lidere ese equipo contrario a nada más y nada menos que The Shield. La música, los uniformes, todo eso pertenece a Roman Reigns hoy por hoy. Así que eventualmente si es que regresan los uniformes característicos de The Shield, es decir, tanto Rollins como Ambrose se visten como lo que está actualmente Roman Reigns, corre también el riesgo de que la gente diga, bueno, definitivamente no es la llegada de The Shield, sino es la continuación de Roman Reigns y desenmascare totalmente
lo que WWE quiere realizar con este retorno de The Shield, que era lo que les comenté hace un rato. Yo no dudo del accionar en el ring de Rollins, de Ambrose y de Reigns, bajo el membrete de The Shield. Yo no dudo que nos hagan emocionar, que nos hagan todavía impactar con su dominio y química para hacer funcionar a The Shield como la máquina que era. Sin embargo, el interés desmedido por priorizar a Reigns podría terminar decepcionando, a mi entender, incluso a los más fervientes seguidores de The Shield. Más adelante en el programa, nosotros también vimos a este stable renacido, nuevamente unido, darle un castigo ejemplar a nada más y nada menos que el monstruo Strowman, aquel que lamentablemente hoy por hoy está desocupado, ya que al haber perdido de la forma en la cual perdió, con un solo F5 frente a Brock Lesnar, pero por otro lado tener todavía ese mega push, ha hecho que cualquier oponente le quede pequeño. Ha hecho que hoy por hoy, al no haber un campeón universal presente y al haber perdido esa oportunidad, Braun Strowman esté naufragando dentro de la programación de Raw. Lamentable, pero es la realidad. Strowman en esta semana lo que quería era castigar a Matt Hardy, al cada vez más pobre y solitario Matt Hardy, sin Jeff Hardy, sin poder utilizar su ángulo de Broken Hardy, del Delete y todo eso. Y además de aquello, el equipo creativo no tiene el menor de los planes para Matt como un singles superstar. Así que se lo entregaron como una presa fácil para que Braun Strowman se luzca esta noche. Destruyó a Matt Hardy, al mayor de los Hardys, y cuando aparentemente le iba a propinar un mayor castigo fue cuando aparecieron los integrantes de The Shield y más bien, como les dije, le propinaron fuerte golpiza a Braun Strowman, que terminó con su cuerpo impactando o siendo víctima de atravesar la mesa de los comentaristas de Monday Night Raw. Ese pudo, sin embargo, ser un grave error, ya que el Miz anunció que en TLC del Shield no solo se enfrentará a Cesaro, a Sheamus y a Eli con la constante amenaza de lo que representa o puede llegar a influir Curtis Axel dentro del combate, sino que también nos mostró un nuevo integrante para aquel combate en TLC y es nada más y nada menos que Braun Strowman. Por lo tanto, y al menos hasta el momento, tendremos un handicap match. Esperemos y sea lo que promete ser este combate, una verdadera guerra dentro del ring. En otro orden de cosas, no olvidemos que Elias se enfrentó una vez más a Apollo Crews e hizo lo que todos sabíamos iba a suceder, y citando las palabras del propio Elias, ya es hasta aburrido hacer lo que voy a hacer o lo que iba a hacer frente a Apollo Crews esta noche. Esto es volverlo a derrotar. Y de la manera más sencilla, más fácil posible. Yo creo que Elias sabe vender bien su personaje. Por eso yo creo que es momento de que tenga un oponente distinto a Crews y a Tyrus. Es momento de que evolucione ese personaje. Él está vendiendo lo que el equipo creativo quiere que venda y está generando la aceptación del público que el equipo creativo quiere que genere ante la comunidad luchística, ante la mayoría del universo de WWE. Así que eso hay que aprovechar. Y esperemos WWE finalmente permita que evolucione este personaje de Elias. Jason Jordan también tuvo acción dentro del ring. Obtuvo finalmente un triunfo en un combate 1 contra 1. Derrotó a Anderson en una lucha, a mi entender, poco atractiva. Y sobre todo, porque WWE hasta ahora no sabe cómo presentarnos, cómo promovernos a Jordan ante la gente, ¿no? Como face o como heel, no sabemos cuál es el mensaje, qué es lo que quiere WWE que hagamos con ese personaje de Jordan, y eso causa confusión en nosotros, en la reacción que podemos tener en cuanto se refiere al luchador, al performer Jason Jordan, al personaje que nos están queriendo vender en el ring. Y eso hace que al no tomarle en serio, poco a poco
nos vaya quitando reacción hacia él, sea positiva o negativa. Eso es lo peor que le podría pasar a un luchador. Y cuidado, y eso le sucede a alguien que tiene el talento como para trascender, como para ser importante. Me refiero, obviamente, a quien hoy por hoy todavía es promocionado como el hijo de Kurt Angle, ni más ni menos. Bueno, en cuanto a mujeres, también tuvimos acción. Mickie James estuvo en el ring para decirnos que va a derrotar a Alexa Bliss. Recuerden que Mickie James va a retar a Alexa Bliss oficialmente en TLC por el título de mujeres, abriendo, ¿por qué no?, la chance de que Mickie pueda convertirse por 7ª ocasión en campeona de la división. Eso es lo que ella intentó decirnos ahora en su promo en mitad del ring. Sin embargo, fue interrumpida por la campeona, que continúa burlándose de la edad de James. Presentó un video también en blanco y negro acerca de la carrera de Mickie. Eso hizo que James, indignada, ataque a la campeona y por 3ª semana seguida, y hay que decirlo y hay que reconocerlo, dominó a Bliss. Todo este storyline previo a de construcción previo a TLC ha sido dominado por Mickie James. Me gusta ver a Mickie como protagonista en la división de mujeres, profesional a carta cabal, enciclopedia del wrestling. Aunque lamentablemente veo muy, pero muy difícil que se corone como campeona en TLC. Como todos sabemos, además, el highlight de TLC, además de la reunión de The Shield y el main event que tendrá ese stable, constituye el arribo de Asuka a Raw. Y hoy pudimos conocer oficialmente que la ex campeona de NXT no solamente hará acto de presencia en TLC, evento exclusivo de la marca a la cual ella pertenece, ya que es Monday Night Raw, sino que debutará oficialmente en el main roster de WWE y se enfrentará, tiene ya oponentes, se enfrentará a Emma, quien ganó hoy un Fatal 5-Way Elimination Match que incluyó a luchadoras como Dana Brooke, como Bayley, como Sasha Banks The Boss y Alicia Fox. ¿Creen ustedes que Emma represente resistencia siquiera a Asuka? ¿O creen que será una aniquilación o vulgarmente conocido como squash el que Asuka hará sobre Emma en TLC? Comenten, por favor. Siempre es interesante, siempre es importante para este canal, para Wrestling Addict, leer sus comentarios, poder intercambiar opiniones. ¿Por qué? Porque de esta manera todos nosotros que amamos este deporte, este arte, vamos a estar de la mejor manera informados y tendremos los mejores elementos como para analizar, vivir, disfrutar la programación que WWE nos presenta semana a semana. Así que no se olviden, comenten, denme su criterio respecto a cada una de las cosas que ustedes han visto en este caso respecto a Monday Night Raw. Las ausencias que afronta Raw pasan factura también al programa y hacen que WWE, para quemar tiempo, no olvidemos que el Raw tiene 3 horas, deba tener 2 ángulos o combates de una de las divisiones que peor actualidad tiene. Me refiero a la división crucero. Para nadie es secreto que la división crucero está atravesando por uno de sus peores momentos, que tras ese gran Cruiserweight Classic del año anterior, nunca pudo estar a la altura de aquella expectativa que ellos se generaron. Y por ende, bueno, sin embargo, acá se notó que WWE necesita rellenar, necesita copar espacio en su parrilla, en su oferta de luchas, en su oferta de ángulos. Y tuvimos primeramente un tag team match donde Ali y Cedric Alexander se enfrentaron a Kendrick y al caballero Gallagher. Además de aquello, tuvimos por 3ª semana consecutiva, que coincide con las ausencias de las cuales les dije, como main event de Raw a Enzo Amore, esta vez enfrentándose a Kalisto en una lucha de leñadores, en un Lumberjack match, con el título crucero en juego. Enzo, sin duda alguna, y hay que reconocerlo también, aporta carisma y personalidad a una división carente de eso. Pero lamentablemente, en cuanto a lucha, en cuanto a acción en el ring,
cada vez la división crucero está peor. Enzo no es un Neville que pueda aportarle justamente eso. Me cuesta creer, viendo esa realidad de la división crucero, cómo WWE dejó ir a Austin Aries y más adelante condenaron a quien se promovía como el Rey Neville, ¿no es cierto?, a perder su título frente a Enzo. Pero en fin, esa es la realidad que tenemos. El pobre Kalisto, recordarán ustedes, la semana anterior, fue rechazado tajantemente por parte del público, que decepcionado con la realidad de la división, se la agarró contra él. La culpa no es de Kalisto, ojo, la culpa no es de Kalisto, luchador talentoso, con condiciones, sino de quienes lo presentaron como la gran incorporación de la división. Me refiero al equipo creativo, no a Kurt Angle, quien fue el intérprete de lo que el equipo creativo quería hacer y la forma en la cual querían presentarnos a Kalisto. Recuerden que apenas se habló de que tenían una nueva incorporación para la división crucero, apenas Kurt Angle nos dijo aquello, la gente en redes sociales o quienes estaban en la arena empezó a hacerse ilusiones. ¿Y cómo culparnos a nosotros de aquello? Porque pensaron que podía regresar Rey Mysterio, por ejemplo, o podía ser Ibushi, o, ¿por qué no, Austin Aries regresar nuevamente a WWE, porque tenía cuentas pendientes con la empresa. Pero sin embargo de aquello nos presentaron a Kalisto. Eso hizo que sea objeto de abucheos, de resistencia. Pero bueno, llegamos a este main event, y ahí es donde se pudo ver que Kalisto también verdaderamente sabe cómo ir en contra de la adversidad. Habría sido muy fácil que Kalisto se deje llevar por la corriente y se caiga hasta moralmente después de semejante abucheo de la semana pasada. Y la calidad de Kalisto, más el carisma de Enzo, y si nosotros le agregamos la presencia de todo el roster de la división crucero, todo eso, todo ese combo hizo que tengamos un interesante y sorprendente combate en cuanto y debido a lo interesante que fue, ¿no? Al fin consiguió al menos por hoy, por esta noche, tener al público involucrado en la lucha. Kalisto derrotó a Enzo, ni más ni menos, y se coronó como nuevo campeón de la división crucero. Veamos cuánto le va a durar, pero lo cierto es que el día de hoy, finalmente puedo decir en este video que tuvimos un buen combate en la división crucero y por tanto un buen main event de Monday Night Raw. ¿Será este, creen ustedes, el renacer de la división crucero? ¿O solamente será un buen combate y nada más? Coméntenlo también. Veamos qué sucederá en el 205 Live. Imagínense, ya empiezan a generar expectativa al menos, o curiosidad. Remota curiosidad, remoto interés por al menos tratar de sintonizar el WWE Network y ver qué nos presentan el día de mañana en el 205 Live, donde asumo que Enzo buscará recuperar el título que hoy perdió. En fin, hasta aquí yo llego con mi análisis de este Raw del día de hoy. Mi calificación es de 7/10. Me sorprendió gratamente lo de la división crucero, siempre acudir a la nostalgia, como les dije, y el retorno de un stable querido por muchos, dentro de los que me incluyo, será importante para la programación, pero no puedo ponerle más allá de 7 porque las ausencias de Raw son demasiado pesadas. Y es el programa más importante de WWE y a Raw constantemente hay que exigirle más que a SmackDown, más que a NXT. Es Monday Night Raw. Desde 1993, dense cuenta ustedes, está con nosotros y Vince constantemente se encarga de recordarnos que es la marca número 1 dentro de sus distintas competencias que tiene WWE hoy por hoy. Estamos a menos de 2 semanas de TLC, nos queda solamente un Monday Night Raw. Vean ustedes lo dinámico que está hoy por hoy el mundo de WWE, que terminamos con SmackDown Live, el pay-per-view de Hell in a Cell y todo lo que sucedió. Y para que te enteres, te recomiendo que cheques el video inmediatamente anterior, donde realicé el análisis, di el resumen y mi opinión respecto a lo sucedido. Pero ya estamos de pleno camino y muy cercanos al siguiente pay-per-view exclusivo
que en esta ocasión le corresponde a la marca de Raw. Ya sabes, dale like al video, suscríbete, comparte el video, comenta. Recuerda que este canal está aquí para ti y solo para ti, Wrestling Addict. Saludos y que la pasen muy, pero muy bien.